Muy buenos días con todos nuestros queridos oyentes de esta su radio, Radio María. Es un gusto, un sábado más hoy, 8 de agosto, acompañarles en este fin de semana, en los lugares donde se encuentren, quizá en su casa, quizá trabajando, quizá de paseo. Les saludamos desde la ciudad de Cuenca, mi nombre es Alexandra Ramos y hoy nuevamente les traemos temas que nos ayudan a vivir mejor nuestra vida y a alcanzar esa santidad a la que estamos llamados. Hoy queremos traerles el tema de la confesión, el mejor exorcismo. Les invitamos a escucharnos a través de nuestras ondas radiales, a través de nuestra página web y si es que desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, conversemos.rm. Para tratar este hermoso tema, hemos invitado nuevamente a Pablo de Mayo, del apostolado La Espada de Dios. Él es ya un invitado, el que nos ha acompañado varias veces, es amigo ya de la casa. Le damos la bienvenida, él se conecta desde Argentina. Pablo, buenos días, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Buenos días, Alessandra, buenos días, Radio María, buenos días, oyentes. Un placer realmente estar nuevamente con ustedes, tocar este tema tan importante para nuestra santificación, que es la confesión. Y antes de arrancar con el programa, Pablo, podemos, por favor, comenzar, como todos los sábados, poniéndonos bajo la poderosa protección de nuestro Señor Dios, cubriéndonos con su sangre preciosa que tiene poder y pidiendo la intercesión de San Miguel Arcángel con su oración. Cómo no, ahí vamos. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sante Micaele Arcangelo, defendenos in prelio, contra nequitiam et insidias, diaboli esto presidium, imperet illi Deus supplices deprecamus, tuque princeps militia celestis, Satanan aliosque spiritus malignos, qui ad perdictionem animarum, per vagantum in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Amén. Y bueno, como les habíamos anunciado al inicio, hoy vamos a tratar este tema de la confesión, que es el mejor exorcismo. Sabemos que el pecado es esa falta de amor que rompe la amistad que tenemos con Dios y daña nuestra alma. Pero en su infinito amor Dios nos ha dejado el sacramento de la confesión justamente como un remedio supremo para sanar esa herida. Muchos santos la llaman el mejor exorcismo porque expulsa el mal, el pecado de nuestras vidas, nos devuelve la paz y sobre todo restaura esa amistad y esa gracia de Dios en nosotros. Luchar con el pecado no es fácil, es una lucha diaria, es una lucha de todos los días y para eso tenemos este sacramento de la confesión. ¿Pero qué es ese sacramento, Pablo? Coméntanos cómo funciona en nuestras almas. ¿Qué hace el sacramento de la confesión frente al pecado? Bueno, el sacramento, como bien vos dijiste, de la confesión es el mejor exorcismo porque como sacramento actúa directamente Cristo en nuestra alma, ¿no? El sacerdote actúa in persona Christi, es decir, que es el mismo Cristo el que te absuelve de los pecados y lo que hace es justamente restaurar esa gracia santificante que se rompió, que se quebró, a través de las faltas que cometemos, que son pecados, justamente son ofensas a Dios. Lo que hace el sacramento justo es restaurar, es unir nuestra amistad nuevamente con Dios, obviamente siempre y cuando la confesión sea válida y esté bien hecha, ¿no? Porque ahí está el asunto, ahí está la importancia de la confesión, es realmente cómo nosotros hacemos la confesión y cómo nos preparamos para recibir ese sacramento. Ideas que muchas veces la gente tiene, ¿no? Y pienso que es también ideas que se nos han pegado de nuestros hermanos protestantes y los católicos a veces las asumen como propias y es esa idea de que ¿por qué debemos decir nuestros pecados a un hombre? Si es igual de pecador que nosotros o quizá más. Y muchas veces oímos a católicos decir, pues yo me confieso directamente con Dios. Bueno, acá hay un error de concepto y un error de cómo interpretamos a Dios. Si leemos las Sagradas Escrituras, vamos a saber que es el mismo Jesucristo el que instaura este sacramento cuando le da esta potestad a los apóstoles, cuando les dice, todo lo que ates en la tierra
quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En este momento es cuando le está dando ese poder de perdonar los pecados, de absolver los pecados. Y esto no es un tema menor. Cuando las personas dicen, yo no necesito confesar los pecados, me confieso directamente con Dios, en cierta manera están pecando de soberbia, ¿no? Valga la aclaración, porque se consideran superiores a un sacramento instituido por Dios mismo, ¿no? Esto puede ser también de la ignorancia, ¿no? Porque uno resuelva de esa manera. Y como dije, el sacerdote actúa in persona Christi, o sea, no es el sacerdote, sino que es el mismo Cristo a través de la potestad que dio al sacerdote para absolver los pecados. Por eso, cuando el sacerdote te dice, ego te absolvo, peccatis tuis, en cierta manera está utilizando esa autoridad de Dios que le fue conferida para la absolución de los pecados. Uno por sí mismo no puede absolverse de los pecados, más sobre todo cuando son pecados graves, ¿verdad? Donde hay una materia grave, porque eso rompe, el pecado grave rompe la gracia santificante, y la única manera de poder restaurarla es a través del sacramento de la penitencia. Entonces nosotros no disponemos de esa capacidad como personas, digo, o sea, como cristianos y como personas, para poder restaurar esa gracia, sino a través del sacramento, pues es el mismo Cristo quien absuelve a través del sacerdote y la restaura. Y aquellos que dicen, yo me confieso directamente con Dios, yo les diría también, bueno, si te confesás directamente con Dios, decile a Dios que te dé la comunión. ¿Para qué necesitas al sacerdote, no? El sacerdote es hombre, obviamente, pero tiene la capacidad y autoridad a través del ministerio sacerdotal de poder llevar a cabo ese sacramento. Y no hay mayor paz que puede recibir el ser humano al recibir esa absolución, porque es, digamos, el acto por el cual se te quita esa mochila que te pesa, ¿no? Porque no te olvides, Alessandra, que el pecado entristece al hombre, ¿verdad? O sea, cómo llega el pecado a nuestra vida, a través del pecado original, que es esa, que si bien se borra con el bautismo, pero tenemos esa inclinación, digamos, hacia la falta, ¿no? Porque obviamente el demonio está ahí atrás insistiéndonos a través de la tentación, que es la antesala del pecado, ¿no? Y la tentación es tan peligrosa como la falta misma, porque entra por los sentidos. Por eso es muy importante poder educar a los sentidos para poder vencer a la tentación. La tentación es la antesala del pecado y tiene un sabor dulce, obviamente, porque la tentación así trabaja, ¿no? Lo atractivo, lo lindo, entra por los sentidos, por los ojos, por el tacto, por el gusto, por la sensibilidad. Y a través de estos sentidos, que son muy caprichosos, cuando negociamos con la tentación, ya directamente estamos mordiendo el anzuelo de esa tentación dulce que se transforma en un sabor amargo. Ese sabor amargo es el pecado en sí, cuando ya cometiste esa falta que ofende a Dios y de acuerdo a la gravedad de la misma, separa y quiebra esa gracia santificante. Podríamos decir, Pablo, entonces que con el diablo no se conversa. Frente a la tentación lo que debemos hacer es huir, no por cobardía ni por miedo quizá al diablo, sino más bien por ese santo temor de Dios. Exactamente, la tentación es una de las herramientas del diablo y vamos a ser tentados hasta el día que cerremos los ojos, lamentablemente, ¿no? Porque no es algo que podamos sacar de nuestra vida, porque ¿por qué? Dios es muy perfecto, la perfección y la sabiduría absoluta, y utiliza a la tentación para sacar algo bueno. ¿Por qué? Porque si no existiera la tentación, todo el mundo se condenaría, Alessandra, porque no tendríamos los medios como para poder ejercer la virtud santa. ¿Cómo el cristiano, cómo las personas ejercen la santa virtud? Combatiendo al vicio que se le opone. Y la mejor manera de combatir al vicio que se le opone es venciendo a la tentación. Porque si no vencemos la tentación, caemos en pecado. Y no se puede negociar, ¿no? Porque cuando uno empieza a negociar con la tentación, en cierta manera está negociando con el pecado. Bueno, llego hasta acá me quedo, hasta acá no es pecado, pasando esta raya ya es pecado. Y el demonio es muy sutil.
es muy sutil. Y una vez que mordiste el anzuelo, ya está. Es como tirarse por un tobogán e ir para abajo sin poder frenar. Una vez que te lanzaste por el tobogán, ya caíste en el abismo. Entonces, es muy importante poder educar a los sentidos. Obviamente no es una tarea fácil, ¿no? Se requiere de una gracia, pedir al Señor la gracia de poder educar a los sentidos, porque los sentidos son caprichosos y lloran. Entonces, uno tiene que saber educarlos y ponerle ese freno, como un niño, como cuando se educa a un niño que quiere un dulce y se pone a llorar porque quiere un dulce y no para hasta que le den el dulce. Bueno, depende justamente cómo la madre lo eduque, y va a saber que hasta cierto punto se puede y después de ahí ya no, y sabe que cuando no es no y cuando es sí es sí. Bueno, con la tentación tiene que ser siempre no, es decir, cuando el sentido ya recibe esa formación a través de la práctica de la virtud, ya no va a llorar más. Entonces, cuando se presenta la tentación, ya vamos a tener la herramienta y la capacidad a través de la fortaleza espiritual para poder vencer. Porque no te olvides que la tentación a veces aparece de una manera violenta, especialmente con los pecados que van contra la pureza, el 6º y el 9º mandamiento, ¿no? Que son los pecados que más se reprimen en el infierno. Y es muy importante justamente poder tener las herramientas para poder vencer las tentaciones, especialmente con estos pecados y los que son pecados mortales, los pecados contra el Espíritu Santo, los pecados contra el santo nombre de Dios, los pecados, como dije, contra la pureza, ¿no? Todo lo que es adulterio, fornicación, pecados de la carne, propiamente dicho. Me viene a la mente, Pablo, algo que recordé, algo que nuestra Madre Santísima en Fátima les dijo a los pastorcitos, ¿no? Que los pecados de la carne son aquellos que más almas llevan al infierno. Exacto. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué son tan graves los pecados de la carne? Porque atentan contra la persona misma, o sea, porque se ve a la persona como un objeto de uso y no como un sujeto de amor. La persona fue creada por amor, Dios creó por amor. Entonces, cuando caemos en los pecados, estamos atentando contra la persona en sí, es decir, contra el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no solo atentamos contra el Espíritu Santo mismo, sino contra la dignidad de la persona, porque la vemos como un objeto de uso y no como un sujeto de amor, como si fuera algo que usamos y tiramos. Por eso son tan reprimidos esos pecados en el infierno, y obviamente son ciertos demonios los que trabajan en esos pecados, ¿no? Ciertos demonios, no todos. Cada demonio trabaja en un pecado diferente, en una tentación diferente, y los demonios que trabajan en ese pecado, que es el pecado de la lujuria, ¿no? Propiamente dicho, son tentaciones muy violentas y que entran por los sentidos, especialmente de la vista, de la sensibilidad a través de la sensualidad y del tacto, ¿no? Por eso es muy importante la confesión, porque un alma que vive bajo este pecado, que son pecados recurrentes, ¿no? Cuando uno va a confesarse, generalmente hay un pecado que siempre repite, ¿no? Cuando uno hace un acto, hace un mea culpa y se mira para ver cómo está su alma y va a confesarse, hay un pecado que siempre repite, generalmente. Bueno, ahí es donde más tiene que trabajar, porque ahí es donde más está trabajando la tentación. Entonces, justamente, es donde tenemos que ver la raíz del pecado. ¿Cuál es la raíz del pecado? Porque si uno va y se confiesa, bueno, me arrepiento. Una cosa es arrepentirte de corazón y otra cosa es arrepentirte de la cabeza. Ahí no hay un verdadero arrepentimiento, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacer un acto de conciencia muy profundo para poder tener un corazón contrito y arrepentido para que la confesión sea válida. Podemos decir que no todos los pecados son iguales, Pablo, ¿no? Que existen clases de pecado. Obviamente todo pecado ofende a Dios, pero hay pecados que en mayor o menor grado rompen esa amistad que tenemos con Dios, ofenden y hieren el corazón de Dios. Sí, nosotros tenemos de mayor gravedad a menor, tenemos los pecados mortales, que son los que lisa y llanamente rompen la gracia santificante
porque hay materia grave, voluntad y conocimiento, ¿verdad? Entonces, cuando se aclaran esas tres condiciones, materia grave, voluntad y conocimiento de la materia grave, caemos en este tipo de pecados, que necesitan sí o sí del sacramento. Después están aquellos pecados veniales, que si bien ofenden a Dios, pero no cortan la gracia santificante, que puede ser un pecado venial, digamos, como ejemplo por ahí, una mentira en la medida que no comprometa la buena fama de un tercero, ¿no? Si yo digo, mira, no salgas porque está lloviendo y resulta que afuera hay un sol radiante, no estoy faltando la verdad. O sea, no es un pecado grave. Pongo un ejemplo de una mentira, ¿no? O mira, alguien te pregunta, ¿qué hiciste hoy a la mañana? Y mira, fui a trabajar y resulta que no fui a trabajar y estaba en mi casa. Esos son los pecados veniales, que no, por su gravedad no corta la gracia santificante, si bien son una falta. Y después están los pecados de omisión, que son aquellos que en forma consciente o inconsciente cometemos, que significa no haber hecho el bien que se pudo haber hecho en distintas situaciones. Es decir, si yo debí denunciar una situación que merece un acto de justicia y no lo hice, estoy pecando de omisión, ¿verdad? Si yo sé que, por ejemplo, en mi trabajo un compañero cometió un robo o un desfalco y yo soy consciente de eso y no lo denuncio, ¿no? Por el bien de todo el equipo de trabajo, estoy pecando de omisión, porque estoy faltando a un acto de justicia. Sí, obviamente yo no robé, pero soy consciente de que otra persona sí lo hizo y debo denunciar ese acto injusto, ¿no? Y como así también aquellas cosas que realizamos, pero hasta cierto nivel y punto, pudiendo hacerlo mejor. Actos de caridad. Actos de caridad, ¿no? Yo resulta que trabajo en un grupo de oración, trabajo en un equipo de la parroquia y llego hasta donde yo me siento cómodo, pero no me exijo pudiendo hacerlo. Y después están, esos son los pecados de omisión, y después están los pecados de flaqueza o imperfecciones, que son aquellos que no se cometen con la plena voluntad deliberada, sino como consecuencia de nuestra fragilidad humana. Te pongo un ejemplo tonto, que lo cometemos casi todos. Pronunciar deliberadamente el nombre de Dios. Pronunciar deliberadamente, oh Dios, oh mi Dios, oh Dios, ¿no? Así como algo recurrente e irreflexivo, ¿no? No digo, te lo juro por Dios, eso no es una imperfección o un pecado de flaqueza, porque ahí sí puede ser un pecado grave, porque estoy poniendo a Dios de testigo en algo que por ahí no es verdad, ¿no? Y ojo con estas cosas, voy a hacer un paréntesis, sobre todo en los grupos de oración carismático, te digo porque a mí me ha pasado, he sido víctima, donde ciertas personas dicen tener revelaciones en donde Jesús o la Virgen o algún que otro santo les revela los pecados o faltas de otra persona, ¿no? Y los ponen de manifiesto en público. Eso es calumniar o difamar en nombre de Dios y es un pecado gravísimo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque vale la aclaración, porque Dios no necesita de vos para conocer el pecado de los demás, porque ya los conoce muy bien. Y muchas veces hacer esto, por más que sea verdad, vamos a suponer que es verdad, ¿no? Sin necesidad, y mucho menos si no está la persona presente para defenderse. Entonces, cuando alguien dice, el Señor, la Virgen, San Miguel o cualquier otro santo me reveló los pecados de esta persona y los pone de manifiesto, está difamando, calumniando el nombre de Dios, porque Dios no hace eso. Dios no hace eso. A lo sumo te puede llegar a pedir en discernimiento que reces por esa persona, ¿no? ¿Por qué aclaro esto? Porque estos son pecados graves. La calumnia y la difamación, ¿no? Primero difamación y después calumnia, ¿no? Uno dice, ¿qué es eso? Muchas veces nadie sabe y resulta que son pecados recurrentes. Calumnia es poner de manifiesto los defectos o pecados de otra persona sin necesidad y sin estar esta persona presente para defenderse.
¿no? Porque ponemos, por más que sea verdad, ¿no? Ponemos en juego su fama y su integridad personal. Y la calumnia es lo mismo, pero cuando a esto le agregamos una mentira, es peor todavía, porque estamos justamente faltando a la verdad, ¿no? Así que mucho cuidado con estos dos pecados porque son pecados gravísimos, que son generalmente los pecados de la lengua, ¿no? Los pecados de la lengua. Y la crítica, el chisme, el juicio temerario hoy está a la orden del día. Y muchos quizás no se acusan de estos pecados. No estoy juzgando a nadie, ojo, estoy poniendo ejemplos para que por ahí podamos tomar conciencia. Muchos quizás no se acusan de estos pecados y quizás son los pecados más recurrentes. Por eso es muy importante hacer un buen examen de conciencia, Alessandra. ¿Podríamos aclarar un poco para aquellos que no saben lo que es esto del juicio temerario, Pablo? El juicio temerario es cuando justamente dictaminamos una condena con relación a un hermano en la fe de cosas que presuponemos. Entonces, vamos a suponer que yo estoy en una comunidad, generalmente digo comunidades parroquiales porque es generalmente el ámbito donde mayormente nos movemos, o quizá en ámbitos laborales o de amigos, ¿no? Que es lo más común. Y cuando en ese círculo alguien no me cae bien, por el solo hecho de no caerme bien, yo genero una crítica, o sea, le busco un defecto y genero una crítica. Y por ahí, o sea, primero que estoy faltando a la caridad, porque estoy haciendo un juicio temerario de algo que por ahí no es, ¿no? Le digo, mira, ojo con aquel que mira que me parece que roba o que seduce a las mujeres, pongo un ejemplo, y resulta que no es verdad, juicio temerario. Estoy haciendo un juicio temerario, y eso es pecado grave, ¿no? Pues estoy faltando a la caridad de alguien que ni siquiera conozco y sobre quien yo hago un juicio temerario. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Y es pecado grave. ¿Y cuántas veces cometemos estas faltas? La crítica es terrible. Por eso yo siempre digo que la lengua es el músculo más pequeño del cuerpo, pero sin embargo el más difícil de dominar. El más difícil de dominar. Podríamos también aquí hablar sobre aquellas veces, Pablo, en las que nosotros, como tú decías, nos suponemos las intenciones que esa persona tuvo para hacer tal o cual cosa, ¿no? Nosotros, solo Dios puede conocer la intención que le llevó a esa persona, por ejemplo, a cometer tal o cual acto. Incluso hablemos de un pecado tan grave como el aborto, ¿no? Una mujer que tomó la decisión de abortar, un pecado tan abominable, pero que nosotros empezamos a suponer por qué lo hizo. Y solo Dios conoce, como digo, las intenciones del corazón. Exactamente, solo Dios conoce la profundidad de nuestro corazón. Y más allá, primero que nosotros no nos podemos constituir en jueces, porque el único juez es Dios, ¿no? Por eso te digo lo que expliqué hace un momento sobre cuando alguien dice, Jesús me reveló tal cosa. A mí yo fui víctima de eso. Y encima en forma de una calumnia, de algo que no era cierto. O sea, pues fíjate cómo puede eso afectar la sensibilidad o el ánimo de una persona. Entonces, juzgar a alguien por una falta que cometió, y mucho menos juzgarla por algo que no hizo, y que se puede hacer vox populi, y muchas personas incluso a veces llegan a cometer suicidio porque se sienten discriminadas de tal manera, y la persona que generó la crítica va a pagar por esa sangre inocente. Porque cuando alguien hace una crítica, como hoy quiere, por ejemplo, el tema del aborto, una persona que comete aborto, una madre que comete un aborto, si bien es un pecado grave, pero obviamente requiere del sacramento de la reconciliación, ¿no? Ayer, por ejemplo, una persona me dijo, ayer que fue esta semana que fue 4 de agosto, San Juan María Vianney, me dice, mira Pablo, te pido que reces por mi mamá que murió justo el 4 de agosto y después de hacerse un aborto clandestino. Entonces yo me quedé pensando, habrá recibido el sacramento de la reconciliación, porque y eso por un lado, y segundo, bajo qué circunstancias lo habrá hecho, ¿no? Bajo qué circunstancias. Entonces, por eso no podemos ponernos en jueces,
porque con la misma vara que juzguemos vamos a ser juzgados el día que nos toque el juicio, porque el juicio nos corresponde a todos, ¿no? Y cuando llega el trance de la muerte, ahí se va a presentar indefectiblemente, todos vamos a pasar por el trance de la muerte, de ahí no escapamos ninguno, ¿no? Pero en ese momento va a pasar como en la epístola de San Judas, ¿no? Que les invito a que la lean al que no la conoce, donde San Miguel se altercaba con el diablo, el cuerpo de Moisés, ¿no? Bueno, ahí va a pasar exactamente lo mismo. Se va a presentar el gran acusador reclamando en nosotros sus obras. Y qué mejor que esté San Miguel ahí para defenderlo, ¿no? Pues se va a presentar. Entonces, qué mejor que nos encuentre en estado de gracia. Pero bueno, esta fue una aclaración. Lo que te quiero decir, Alessandra, que no podemos jugar aún con los pecados mortales que consideremos que otras personas pudieran cometer. Primero tenemos que mirarnos nosotros y mirar cómo está nuestra conciencia, si está en paz o no está en paz. O si creemos que está en paz y que está bien cuando en realidad no lo está. Y eso depende de una buena confesión. Hablando de las clases de pecado, Pablo, me viene a la mente que muchas veces podríamos pensar que como yo no tengo unos pecados graves, como yo no he asesinado, no matado, no necesito confesarme, o quizá podría confesarme de vez en cuando, como lo manda la Iglesia, mínimo una vez al año, ¿no? ¿Por qué la importancia de que la confesión sea frecuente, Pablo? Bueno, la importancia de que la confesión sea frecuente es porque debe tomarse al sacramento de la penitencia o confesión como una devoción y no como un ritual de lavado de cara, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Porque uno va al confesionario, ¿no? Al mismo sitio. La confesión como devoción es cuando yo voy con el corazón contrito, dolido de haber pecado, y no cuando yo voy llorando por las consecuencias del pecado, ¿no? Ahí está la primera gran diferencia. En donde yo voy a pedir perdón al Señor a través del sacerdote, que como digo, actúa in persona Christi, y en donde yo, cuando el sacerdote me imparte la absolución, propongo firmemente no volver a cometer ese pecado, y donde me comprometo a poner los medios para evitar caer en esa tentación. Eso en primera instancia, confesión como devoción. Confesión como ritual de lavado de cara es cuando yo me voy a confesar porque no siento dolor por mis pecados y en realidad lo que quiero hacer es sacarme ese peso de encima porque me molesta, pero no por sentirme dolido por haber ofendido a Dios. Pues sabés que el pecado genera culpa y pena, es decir, la culpa por la ofensa hecha a Dios y la pena porque muchas veces ciertos pecados merecen una reparación a un daño realizado. Si yo, por ejemplo, le robo a un amigo, por ejemplo, una suma de dinero, y no se la devuelvo, estoy cometiendo una falta. Cuando yo me voy a confesar, que el Señor me perdone ese pecado, arrepentido obviamente, ¿no? Siempre aclaro, arrepentido de corazón. Pero no basta con que me perdone, yo tengo que devolver ese dinero, porque si no, mi arrepentimiento no es válido. ¿Se comprende? Entonces, tenemos que hacer que la confesión sea una devoción, sentirlo en el corazón. Y cuando uno siente la confesión como una devoción, una vez al año no existe. Yo te digo que cuando uno siente la confesión como devoción, mínimamente va una vez por semana, mínimamente. Así no tenga pecados graves, lo hace por devoción. Y no por obligación o por tranquilidad personal, ¿no? Porque muchas veces la obligación, una vez por año, o la tranquilidad personal para sacarme ese peso, ¿no? Porque ni hablar y de comulgar en estado de pecado mortal, ¿no? Que eso es otra cosa que vamos a ver. Sacarme ese peso porque yo me quiero sentir bien, independientemente si me arrepiento o no, porque no basta con pronunciar la fórmula del acto de contrición y que el sacerdote te absuelva, ¿no? Obviamente,
cuando yo pronuncio el pésame, por ejemplo, el arrepentimiento, digo, propongo firmemente no pecar más y evitar toda ocasión próxima de pecado a mí. Si yo me levanto del confesionario no teniendo en cuenta estas dos premisas, es decir, sabiendo que voy a volver a cometerlo, por ejemplo, la persona adúltera, ¿no? Un pecado gravísimo, porque atenta contra el matrimonio. Es decir, corrompe el adulterio, ya que lo nombré, corrompe el amor conyugal que Dios bendice a través del matrimonio. Lo corrompe. Y no atrae bendiciones, atrae maldiciones. Por ello, a veces yo digo esas personas que por ahí, esos maridos, con un ejemplo sin jugar a nadie, repito, que por ahí mantienen a dos familias y se creen héroes, en realidad no son héroes. Están condenando en forma implícita a dos familias inocentes, porque el adulterio trae maldiciones, no trae bendición. ¿Por qué? Porque cuando uno comete adulterio o fornicación, en la cama no son dos, son tres: mujer, hombre y demonio en el medio. Y todo lo malo a nivel espiritual que tenga este, se lo pasa a este. Y todo lo malo a nivel espiritual que este tenga, se lo pasa a este. Es decir, que se produce un intercambio de actos corruptos y de maldades, que obviamente donde está el demonio de por medio, que es impresionante. Entonces, no es tan sencillo creerse uno un sabio, ¿no? O como un buen hombre cuando vive en adulterio. Dicen, porque muchos dicen, bueno, pero yo lo quiero. No, querido, vos no lo querés. Vos querés satisfacerte a vos mismo y sentirte vos bien, sentirte seguro de sí mismo, a contrapartida de las maldiciones que pueden llegar a gente inocente, porque se está transgrediendo la sacralidad de un sacramento que es el matrimonio, en donde vos libremente fuiste al altar y en donde Dios fue testigo de tu sí. Por eso es tan importante, porque cuando el sacerdote dice que el hombre no separe lo que Dios ha unido, Dios lo unió por tu consentimiento y tu voluntad, no porque Dios te obligó. Una vez que son una sola carne, ya no son dos, sino una sola carne. Y esto mucha gente no lo entiende. Ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, cuando después vienen los divorcios, cuando después vienen las peleas, las separaciones, para Dios siguen siendo uno solo. Y lo que se cometa posteriori, fornicaciones, adulterios, se vuelven a juntar. ¿Por qué explico esto? Porque son causas de pecados graves y mucha gente no lo sabe por ahí, ¿no? Dice, bueno, pero yo ahora estoy con esta persona, yo estoy con esto, pero vos estás casado. Bueno, pero yo quiero a esta. Estás en pecado, querido. Estás en pecado. Y obviamente muchos no lo aceptan por ahí o no quieren ver la verdad. Yo siempre aconsejo, obviamente un matrimonio puede no funcionar y hay causales de nulidad, pero aconsejo ser asesorados por un buen director espiritual en esa materia, porque todo lo que se cometa estando casado a nivel sexual es pecado grave. No le busques la vuelta. La otra vez me dijo una persona que tenía la dispensa del sacerdote de comulgar estando en pareja, estando casado, pero estando en pareja con otra persona. Y la verdad que yo dije, no puede ser esto que estoy escuchando. Pero bueno, esto del tema del matrimonio lo saqué por el tema del pecado del adulterio, que es un pecado grave. Pero lo que quiero decir es, cuando yo me voy a confesar, tengo que tener presente mi disponibilidad a la conversión. No basta solamente el arrepentimiento, que obviamente es necesario. Pero si yo no tengo una disponibilidad del corazón a la conversión, no me sirve. Porque al demonio esa confesión no le interesa. Porque sabe que voy a volver a pecar, que voy a volver a confesarme, que voy a volver a pecar. Que una cosa es pecar por fragilidad, porque caí. Me arrepiento de corazón y vuelvo. Y otra cosa es pecar porque no puse los medios o no tomé en cuenta el compromiso a la actitud de conversión. Y ahí tenés un problema, porque si yo
no tomo en cuenta el propósito de enmienda, esa confesión no es válida. Esa confesión no es válida y yo me levanto del confesionario feliz porque se me sacó la mochila, cuando en realidad no solo cargo con los mismos pecados, sino con uno más, el de haber profanado ese sacramento. Y ni que hablar si voy a comulgar bajo esa situación. Cometo un sacrilegio, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto. Quizá muchos se escandalicen por esto que están escuchando, pero es así. Es así. Tenemos que tomar conciencia de la importancia de la confesión y de cómo realizamos nuestra confesión, ¿no? Porque tampoco vayamos a los extremos donde en todo se vea el pecado, ¿no? Obviamente que no. No vayamos a ese extremo porque hay gente que en todo ve pecado. Entonces, eso tampoco está bien, ¿no? Eso porque no vive en paz, uno vive perseguido y ojo con los pecados de los escrúpulos, ¿no? Porque donde uno en todo ve pecado y dice, uy, no, hice esto, me voy a confesar. No, para un poquito. Tenés que aprender a vivir y a poner las cosas en su justo orden, ¿no? Por eso hay que pedir la gracia del discernimiento y de vivir en gracia. Para justamente, cuando uno aprende a hacer del sacramento de la reconciliación una devoción, es una persona que vive en gracia permanente, ¿no? Que a veces hasta le es imposible ni siquiera cometer un pecado venial deliberado, ¿no? Pero como hace de la confesión una devoción, va y se confiesa. Y también, obviamente, entra en juego acá la disponibilidad del confesor, ¿no? En el sacramento de la reconciliación intervienen dos personas, el sacerdote, el confesor y el penitente. Entonces, cada uno, entre las obligaciones y derechos de cada uno, se complementa el sacramento. El confesor, más allá de pronunciar, que es obligatorio que pronuncie la absolución, ego te absolvo. Si no pronuncia la absolución, la confesión no es válida. Puede ser que se olvide, porque obviamente, como dijimos, es un hombre también, pero es digamos, como, no llevar el registro cuando salgo a conducir. Pero es importante eso. Y por el otro lado, el penitente, el propósito de enmienda y poner los medios para no volver a cometer. Así es, Pablo. Y recordemos que todo lo que tenemos de bueno es gracia de Dios. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de sentir en nuestro corazón un verdadero arrepentimiento por los pecados que vamos cometiendo. Y para continuar con este hermoso tema, nos vamos a un corte musical y regresamos. Estábamos conversando en el primer bloque sobre la importancia del sacramento de la confesión, las clases de pecado que nos alejan de Dios, ¿no? Y terminamos conversando sobre cuál sería la frecuencia que debemos acercarnos al sacramento de la confesión. Bueno, Alessandra, la frecuencia te le va indicando la conciencia, ¿no? Si bien la Iglesia pone mínimo una vez al año, que está bien, o sea, son las normativas eclesiásticas, pero yo considero que para mí es poco, porque una vez por año, ¿qué puede pasar? Que por ahí, si te falla la memoria, no te puedes acordar de todos los pecados que cometiste, ¿no? De un año hacia el otro, y por ahí tenés algún pecado grave que, si bien si uno no se acuerda, la confesión es válida. O sea, vamos a ver que yo me voy a confesar y hay algún pecado grave que desconozco, o sea, que soy consciente, pero que al momento de la confesión me olvido, porque me olvidé, la confesión es válida, con la obligación de confesarlo en la próxima, ¿no? Ahora, si yo me levanto de la confesión del sacramento, habiéndome olvidado, y cuando antes de ir a comulgar me lo recuerdo, ahí cambia el asunto. Debo esperar a confesar ese pecado para volver a comulgar, porque es la conciencia quien me está acusando. Te olvidaste de esto, ¿no? No por algo Dios actúa en nuestro corazón. Entonces, ahí sí tenemos que, lamentablemente, volver a confesarnos, porque es la conciencia la que nos acusa. Y si a vos te dicen, no, a vos te fueron perdonados todos los pecados, pero si yo me acuerdo, tenés que ir a volver a confesarte, porque es la conciencia, te dice, ojo, este pecado mortal. Si es un pecado venial, no, porque el pecado venial no rompe la gracia santificada. Entonces, la frecuencia te lo va diciendo tu conciencia. Y a medida que uno va creciendo en este sacramento como devoción, esa frecuencia se va haciendo cada vez más chica.
una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses, una vez cada 2 meses, una vez cada mes, hasta que, por ejemplo, vas una vez por semana. Y hay gente que se confiesa hasta 2 veces por semana. Y eso es válido también. Nadie puede impedirte darte el sacramento de la reconciliación, porque el sacerdote es administrador de los sacramentos. Y si a vos te dice, no, vos ya te confesaste, no tengo nada que absolverte, vos quedate ahí. Porque tu conciencia es tuya, no del sacerdote. Entonces, tiene la obligación de escucharte, más allá de que el pecado sea reiterativo. Porque vos estás no te olvides que vos estás en un combate espiritual, ¿verdad? Entonces, por ahí te está costando muchísimo vencer esa tentación. ¿Y qué hace el sacramento de la reconciliación? Te está dando esa fortaleza, porque ahí se corta. Entonces, nadie puede negarte el sacramento de la reconciliación, así vos te confieses hasta 2 veces por semana. No te la pueden negar. Y eso es uno de los derechos, porque es un derecho del laico del sacramento. Entonces, ningún sacerdote... A mí me pasó una vez que me fui a confesar y me dice, ¿cuándo fue la última vez? La semana pasada. No hace falta. Andá nomás. Y me dio la bendición. Y no está bien eso. Así que bueno, la conciencia es el mejor termómetro para la regularidad de la recepción del sacramento. Y aquí podríamos recordar lo que recomendaba o hacía el Santo Padre Pío, ¿no? A sus hijos espirituales, confesarse por lo menos una vez a la semana. Exactamente. Eso es lo mejor, porque te va ejercitando en las virtudes que se contraponen al vicio. Y entre esas virtudes está la derrota de la tentación que te hace caer siempre en ese mismo pecado. Y quizá las personas que nos escuchan podrían decir, pero yo qué me puedo confesar cada semana, ¿no? Pero justamente cuando vamos trabajando en nuestra conversión, en nuestro camino de santidad, en buscar esa santidad, podemos pensar que no estamos viviendo completamente esa voluntad de Dios cada día. La misma Biblia nos dice, hasta 7 veces cae el justo. Entonces, no se trata de que no hago nada, sino se trata de que debo poner más atención en cómo estoy viviendo mi día a día. Y no necesariamente deben ser faltas o pecados graves, sino esos pequeños pecados que incluso a veces podrían pasar desapercibidos a nuestra conciencia. Si nosotros nos ponemos iniciando el día en la presencia de Dios y le pedimos a nuestro santo ángel de la guarda que vaya poniendo luz en esas caídas que tenemos justamente, eso es buscar la perfección. Estamos llamados a ser santos, Pablo, ¿verdad? Estamos llamados, nuestro Señor nos dice, tienen que ser santos, como nuestro Padre del cielo es santo. Y para llegar a esa santidad y a esa perfección, justamente debemos arraigar hasta esos pequeños pecados que están dentro de nosotros. Así es, Alessandra. Como dijo Jesús, sean perfectos como es perfecto nuestro Padre Celestial, ¿verdad? El Padre Celestial. Entonces, aspiramos a esa santidad, que es el ejercicio de todos los días. O sea, no vamos a ser santos hasta que tengamos los 2 pies en la patria celestial, en el paraíso. Vamos en camino y en ese camino, que es un camino angosto, es donde nos vamos preparando. Y la confesión es una de las herramientas para ese camino. Y tocando este tema de la confesión, ¿cómo podemos hacer nosotros, Pablo, una buena confesión? Porque tú decías algo, ¿no? Al inicio y en el desarrollo del tema, a veces nos confesamos mal. ¿Qué estamos haciendo para nosotros aprovechar al 100% ese sacramento de la confesión? Bueno, en primer lugar, uno de los mejores consejos para poder hacer una buena confesión es buscar un buen confesor. O sea, obviamente todos los sacerdotes tienen la capacidad de administrar el sacramento como sacerdotes, pero a veces uno siente mayor simpatía con o con este otro. Entonces, cada uno puede buscarse el confesor que le caiga mejor, digamos, si se quiere, para confesar los pecados. Porque no te olvides que el demonio te quita la vergüenza para pecar y te la devuelve para confesar. Entonces, uno, como bien vos dijiste al principio, no, pero a mí me da vergüenza confesar
en este sacerdote porque es muy rígido, porque es muy serio, me infunde miedo. Bueno, los miedos quedan afuera. O sea, uno busca siempre un buen confesor y para esto lo mejor es tener, que no siempre se da, un director espiritual, que muchas veces el director espiritual hace de confesor, ¿no? Pero a veces uno por ahí no tiene la gracia de poder contar con un director espiritual porque quizá está en una diócesis donde el sacerdote tiene mucho trabajo, tiene muchos hijos espirituales y no tiene tiempo como para dedicarse a otro hijo espiritual, ¿no? O te deriva a otro. Pero más allá de eso, no siempre el director espiritual también hace de confesor, porque uno por ahí tiene un director espiritual y tiene un confesor con el que guarda mayor cercanía o simpatía, porque en cierta manera, en el ejercicio de este sacramento tiene que haber una especie de compatibilidad entre el confesor y el penitente, para que tanto el penitente en mayor grado como el confesor se sientan a gusto, ¿no? Cuando uno va a confesar, no tiene que olvidarse que es a Cristo, es a Dios a quien confiesa los pecados para recibir la absolución. Pero obviamente el sacerdote influye mucho. ¿Por qué? Porque le da ciertos consejos, ¿no? O cierta dirección, si se quiere, para poder encauzarlo en este camino de santificación. Lo peor que te puede pasar es que el sacerdote te escuche y cuando termina te absuelve y te dice vete en paz, o ya está listo, estás perdonado. Bueno, eso es algo muy mecánico y muy frío, porque muchas veces el penitente lo que busca, más allá de la absolución, es ser escuchado. Mira, me pasa esto, tengo este problema, no sé cómo combatir esta falta, no encuentro la forma, me puede dar algún consejo, y algunos sacerdotes no dan esos consejos. Pueden ser que tenga un mal día, puede ser porque tenga mucha gente en la fila, pero no te olvides, Alessandra, que el sacramento de la reconciliación, la confesión, es la escuela del corazón. Y muchos penitentes necesitan muchas veces, más allá de recibir la absolución, que obviamente es lo esencial del sacramento, un consejo santo, sentirse tocados por Dios en ese perdón, no ser algo tan mecánico, frío o distante, si se quiere, ¿no? Como diciendo, bueno, te absuelvo, listo, ya está, rezado 2 Ave Marías y listo. Ahí la persona se va como un poco vacía, podría decir. Si bien recibió el perdón, porque obviamente el sacramento es válido, siempre que la confesión sea buena hecha, pero es necesario que uno busque su confesor y se sienta cómodo para hacer una buena confesión, porque cuando uno se siente cómodo, empieza a largar, a sacar toda la basura que tiene adentro, desde el pecado más grave hasta el pecado más leve, donde uno ve en el confesor a una persona por ahí rígida, seria, o que no le transmite esa confianza, y por ahí un pecado grave no lo dice, se lo guarda, con conciencia, por temor. Pasa mucho esto. Y la confesión no es válida, lamentablemente. Uno decía, bueno, pero a mí muchas personas me dicen, no, mira, hice una buena confesión porque había muchos pecados que no había confesado y quizás fue a comulgar bajo esta situación, peor todavía. Y obviamente, yo te digo, en los procesos de liberación, por ejemplo, hay mucha gente que no se libera porque no hace una buena confesión. Y eso lo dice el demonio cuando el sacerdote lo conjura. ¿Qué falta para liberación? Y el demonio dice una buena confesión. O sea, hay pecados que no están confesados. O sea, buen confesor en primer lugar. En segundo, hacer un buen examen de conciencia, ¿no? Sobre todo cuando hace tiempo que no nos confesamos. Porque, obviamente, para hacer un buen examen de conciencia hay 2 maneras que son muy prácticas. Uno es recorrer los 10 mandamientos para ver dónde puedo yo tener alguna falta. Y otra es recitar en forma pausada y meditativamente el Padre Nuestro, para ver cómo es mi vida con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cómo es mi relación con Dios Padre? ¿Cómo considero yo a Dios Padre en mi vida? Santificado sea tu nombre. Considero a Dios como un ser santo en perfección. Le alabo
por esa santidad que Él tiene, es Él un santo para mí. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Hago yo la voluntad de Dios? ¿Trabajo para hacer en mi vida la voluntad de Dios? ¿O hago la voluntad del pecado? Cuando hacemos la voluntad de Dios, es cuando realmente somos felices. Cuando hacemos nuestra voluntad, es cuando hacemos la voluntad del pecado, ¿verdad? Danos hoy nuestro pan de cada día. No se refiere al pan que comemos para el cuerpo, sino al alimento espiritual, la Eucaristía. Danos hoy nuestro pan de cada día, porque ese es el verdadero alimento, ¿no? El pan nuestro de cada día danos hoy, o danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonamos de corazón, así como ahora estamos pidiendo el perdón de Dios. Perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? ¿Promovemos el perdón o somos rencorosos? Toda una serie de cosas, ¿no? Y líbranos de todo mal. O sea, de forma resumida, trabajo por el bien, ataco el mal, evito el mal. ¿Cómo está el mal en mi vida? ¿No? Entonces, al hacer todo este tipo de examen de conciencia, yo puedo tener, quizá en forma pormenorizada, las faltas que fui cometiendo desde la última confesión. Ahora, cuando hay mucho tiempo que no me confieso, por ejemplo, 1 año, quizá tengo que hacer una confesión de vida. Hay sacerdotes que se dedican, todos los sacerdotes las pueden hacer, pero una confesión de vida es una confesión más profunda y lleva más tiempo, ¿no? Porque no son 2 minutos, ¿no? Porque es mucho tiempo. Esos son los pasos para hacer una buena confesión. El paso inicial, confesor y examen de conciencia. Y después está, obviamente, la formalidad y el propósito. Como te dije, la absolución y mi disposición a la conversión, a crecer en conversión. Porque yo puedo hacer un buen examen de conciencia, puedo tener un buen confesor, recibir la absolución, pero resulta que cuando tengo que dar el paso decisivo, me planto ahí, ¿no? En una relación informal, ¿no? ¿Cuántas personas hoy viven en concubinato, por ejemplo, manteniendo relaciones, tomándolo como algo normal, incluso yendo a misa, y quizás hasta comulgando, ¿no? Vuelvo y digo, no estoy juzgando a nadie, pongo ejemplos que son situaciones de vida. Y no tienen, porque no saben quizá que están en una falta grave, ¿no? Porque obviamente la fornicación es un pecado de la carne. Y no saben cómo hacer. Entonces, es necesario justamente esa dirección del sacerdote. Y no saben cómo confesarlo, por temor, por vergüenza. Entonces, esa disposición al cambio de vida es fundamental. Y a veces muchos no quieren hacerlo eso porque no están dispuestos. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿verdad? Porque ¿qué hace la persona? ¿Se confiesa o no se confiesa? Viste que hay muchas personas que por ahí van a misa, que están viviendo en concubinato y no van a comulgar porque, bueno, no saben que están en una situación irregular. ¿Eso está bien? O sea, sí, bueno, no comulgan, por supuesto, pero no basta con quedarse en la cómoda. No basta con quedarse en la cómoda porque el infierno está lleno de buenas intenciones, mi querida Alessandra. Entonces, cuando uno se queda en la cómoda, en cierta manera es, bueno, yo llego hasta acá. No me interesa avanzar porque, bueno, yo acá estoy cómodo. Y salir del pecado a veces es salir de la zona de confort para el mundo. O sea, no nos gusta muchas veces salir de esa zona de confort. El pecado te da siempre una zona de confort, siempre te da una zona de confort. Y justamente en las confesiones así, que generalmente son de vida, ¿no? De gente que muchas veces no se confiesa, San Miguel interviene mucho en esa cirugía espiritual porque atraviesa con su espada donde está la podredumbre y la saca, y eso implica un dolor. Las renuncias al pecado muchas veces implican un dolor profundo, y nadie está dispuesto quizá a vivir ese dolor, ¿no? Porque fíjate,
Renunciar al pecado en el caso de un concubinato significa cada uno por su lado o incluso a veces hasta la separación. Pero, ¿qué está primero? ¿Tu felicidad temporal o la salvación de tu alma? Hay que preguntarse, ¿no? Así es, Pablo, y cuando preparábamos el tema, yo leí una frase de San Juan Pablo II que me quedó muy marcada, ¿no? Que decía: el sacramento de la penitencia es más temible para el demonio que el mismo exorcismo. Así Y es. me ponía a pensar, ¿por qué? Pues, claro, con el pecado el demonio tiene poder sobre nuestras vidas, y el momento que nos confesamos, él pierde todo derecho sobre mí, ¿no es cierto? Ese derecho que yo mismo le he abierto, quizá inconscientemente, de que actúe en mi vida, porque por comodidad, por miedo o simplemente por esa inercia a la que he llegado en mi vida espiritual, no me confieso. Exacto. Una vida de pecado genera una cadena de pecados. Y una vida de gracia genera una cadena de gracia. Entonces, cuando uno vive una vida de pecado, sin cargo de conciencia, está en un grave problema, porque ya cuando la conciencia no te acusa es cuando el demonio ya te tiene en sus garras y no necesita poseerte porque ya te tiene en sus garras. Cuando vos te quieras acercar al sacramento de la reconciliación, seguramente van a empezar los problemas o los impedimentos para que llegues a recibir este sacramento. Entonces, ¿por qué teme el demonio tanto la confesión? Porque un corazón contrito y arrepentido, a través del sacramento, recibe la gracia santificante y se perdonan todos los pecados, inclusive hasta los más graves. Y es un sacramento en donde Cristo penetra, a pesar de la fe de la persona, ¿no? Puede ser que la persona quizá no tenga fe o tenga una fe débil, pero el sacramento es válido porque imprime sello. Ahora, en un exorcismo, no es un sacramento, es un sacramental y depende sí o sí la fe del atribulado. O sea, porque en un exorcismo, más allá de que el sacerdote conjura al demonio, ¿por qué depende la fe del atribulado? Porque el sacerdote pone el 10% con el ritual y el 90% lo pone la persona afectada. ¿Por qué? Porque debe primero llevar una vida de fe, de práctica sacramental y de conversión, ¿verdad? En el sacramento la gracia llega sí o sí. Esa es la gran diferencia. Por eso el demonio odia la confesión y va a poner todos los medios para que no te confieses. Y te va a hacer creer justamente que no sirve para nada. O sea, no te vayas a confesar. Si vos ya pecaste, ya caíste, ¿para qué te vas a ir a confesar? Así es, Pablo, y recordemos también la frase que tú decías hace rato, ¿no? No es suficiente con las buenas intenciones, ¿no? Porque el infierno está lleno de gente que tuvo buenas intenciones. Lo importante es abrir nuestro corazón a esa gracia de Dios, morir a nosotros mismos, ¿no? Y dar ese paso para que podamos empezar a trabajar en esa vida de santidad. Si es que queremos llegar al cielo, tenemos que trabajar y trabajar fuerte aquí en la tierra, ¿no? Regresamos con la última parte del programa después de este corte musical.
Estamos ya de regreso en la última parte de nuestro programa Conversemos. Estamos hoy con invitado Pablo de Mayo del apostolado La Espada de Dios. Él se conecta desde Argentina y hemos hecho un recorrido sobre ese hermoso sacramento que Dios nos ha dejado, la confesión, que es el mejor exorcismo. Y en esta segunda parte terminamos la explicación de Pablo conversando sobre aquellas cosas que debemos cumplir para tener una buena confesión, ¿no? Primero hablaba Pablo de escoger un sacerdote que, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe a ese hombre de Dios que nos pueda ayudar a alcanzar esa vida de santidad. Qué mejor si podemos tener un sacerdote fijo para las confesiones, ¿no? Que vaya conociendo nuestra alma y que nos ayude en este combate espiritual. Hacer un buen examen de conciencia. Ahora es fácil con el internet encontrarnos esas guías para hacer esos exámenes de conciencia. Tener ese profundo arrepentimiento de nuestros pecados. Y si nos falta ese arrepentimiento, pues pedirle a Dios. El arrepentimiento también es una gracia de Dios y pidámosle que nos dé ese arrepentimiento y ese dolor de nuestros pecados. Después tener ese firme propósito de enmienda, de no volver a pecar, aunque sabemos que somos débiles y frágiles, y esta misma fragilidad quizá nos haga caer nuevamente en ese pecado, pero tenemos que dar la lucha y el combate. Luego hacer esta confesión con el sacerdote y por último cumplir la penitencia. Esa penitencia que nos manda el sacerdote, que por lo general son oraciones. Escuché alguna vez, Pablo, a un sacerdote exorcista, decir que, por ejemplo, ese Padre Nuestro, esas 3 Ave Marías que el sacerdote nos manda de penitencia, son tan importantes en nuestra vida porque es esa penitencia la que cumpliéndola, nos va a ayudar a hacer menos nuestro purgatorio. Que un Padre Nuestro dicho, normalmente cuando yo quiero rezar, versus un Padre Nuestro, que lo digo porque me ha sido enviado de penitencia, hay una diferencia enorme entre esos dos momentos, digamos. Exacto, o sea, cuando uno reza la penitencia impuesta por el sacerdote, que el penitente debe cumplir, a veces se olvida, pero siempre y cuando se acuerde la cumple, es rezarla con el corazón y no de memoria. Por eso te digo, es muy importante llevar el sacramento de la reconciliación como una devoción y no como un ritual de lavado de cara. Tenemos que inclinarnos a aprender a confesarnos. Y bien, para que la confesión sea válida, no tenemos que cometer ciertas torpezas que hagan que el sacramento sea inválido. En primer lugar, estar dispuestos a no volver a pecar, es decir, aborrecer al pecado. Y a veces uno cuando está en un vicio, sobre todo los vicios de las adicciones, ¿no? Los pecados de la carne, como dije, el adulterio, ¿no? El concubinato y todo eso, que son difíciles quizá de erradicar, se pueden trabajar con una dirección espiritual, pero con el firme propósito, es decir, no quedarnos en esa zona de confort, porque cuando nos quedamos en una zona de confort difícilmente vemos el paso crucial, nos quedamos ahí. Por ejemplo, en los procesos de liberación, cuando nos quedamos ahí, nos plantamos, toda liberación se trunca. Entonces, tenemos que ser conscientes de que Cristo siempre nos va a perdonar si vamos con un corazón contrito y bien dispuesto que a la conversión, obviamente, cuando Jesús perdona a María Magdalena, de las cuales expulsó 7 demonios, no le dijo, andate en paz, tu fe te ha salvado, no peques más. Cuando somos absueltos en el sacramento, en cierta manera se nos exhorta a no volver a pecar, ¿no? Más allá de que, somos frágiles, somos pecadores, pero no hagamos un mal uso de esta definición. Porque soy pecador, me aprovecho de la misericordia de Dios. Cuando yo me aprovecho de esa misericordia, no solo me estoy aprovechando, valga la redundancia, sino que estoy haciendo que la confesión no sea válida porque no me interesa cambiar. O sea, voy para hacer un ritual de lavado de culpas y se terminó. Y tengo la conciencia que el próximo domingo voy a volver estando acá. Entonces, obviamente, el sacerdote siempre va a escuchar lo mismo. Y no va a haber
quizá un pedido del penitente: Padre, ayúdeme a salir de esto porque no puedo. No, dice, absuelve, se va, vuelve, dice, absuelve, se va. Entonces, así las confesiones no son válidas. Para que sea válida tiene que haber una confesión contrita de los pecados, tiene que estar la absolución hecha por el sacerdote y se tiene que cumplir la penitencia, el penitente, impuesta por el sacerdote. Como tarea para el hogar es que el penitente, en base a la confesión que hizo, vuelvo al principio, tenga presente ese propósito de enmienda que recitó en el acto de arrepentimiento y los medios para evitar. Si yo sé que si me voy a ir con estas amistades o a este lugar voy a caer, bueno, no voy, porque sé que voy a caer. Entonces, ese es poner, en cierta manera, un medio propicio para evitar la ocasión, ¿verdad? Para evitar la ocasión. Y otro punto muy importante, no tener vergüenza de ir a confesar al sacerdote. El sacerdote, vuelvo a repetir, actúa in persona Christi, y es el Señor el que te está esperando para darte ese perdón magnífico, porque yo te puedo asegurar que cuando vos aprendas, si ya no lo estás viviendo, por ahí lo estás viviendo, a la confesión como una devoción, vas a sentir a ese perdón de Dios como un bálsamo para el alma. Un bálsamo para el alma. Y nadie en el mundo, sino las manos del sacerdote, sino Cristo a través de su ministro ordenado, el sacerdote, te puede dar esa paz que da el perdón de una buena confesión. Porque ahí no solo restaurás la gracia santificante, sino que fortaleces tu espíritu y tu alma para el combate espiritual, porque estás en un combate espiritual las 24 horas, aun cuando estás durmiendo, sino que vas a ir creciendo en santidad. Y la misma confesión bien hecha te va a hacer ejercer la práctica de las virtudes, incluso a grado heroico como lo hicieron los santos, ¿no? Porque en eso consiste la santidad, vivir el Evangelio a grado heroico. Sí, justamente lo que acabas de decir, le escuché a un sacerdote, ¿no?, que nos decía, hablando sobre el tema de la confesión, en una prédica nos decía que la confesión nos da la gracia y nos da la fuerza para que podamos nosotros vencer el pecado, ayuda a fortalecer nuestra voluntad. Entonces, qué importante podernos confesar con frecuencia y poder hacer de este sacramento, como tú dices, no hacerlo, digamos, algo así como una costumbre. Podríamos caer en una costumbre de pronto, ¿no? Pero si le pedimos a nuestro Señor que nos dé ese amor por el sacramento de la confesión, en verdad lo vamos a aprovechar al máximo para llegar a ser esos santos que estamos llamados, ¿no? Y escuchaba también en alguna prédica que se decía, debemos apuntar al cielo. Porque si apuntamos al purgatorio, no, muchas veces podemos decir, no, es que el cielo imposible, esa perfección imposible para mí, yo con que llegue al purgatorio me siento tranquila, no, porque escuchaba, no, si nosotros apuntamos al cielo y damos toda nuestra fuerza y combatimos para llegar al cielo, podría ser que no lleguemos directamente al cielo, pero nos espera abajo el purgatorio. Pero si yo apunto al purgatorio y no alcanzo el purgatorio, me espera el infierno. Siempre cuando vamos a confesarnos, sacar de movida el pecado más grave, así, sin ningún tipo de temor, porque es lo que el demonio no quiere que digas. Entonces, sacátelo de encima, tiráselo al sacerdote, que él lo va a hacer trizas ahí en el confesionario. Sí, así es, y si nosotros comprendiéramos el tesoro tan grande que es este sacramento de la confesión, creo que en nuestros confesionarios en las iglesias estarían con más gente. A veces da tristeza mirar la fila para comunión, es muy larga, pero la fila para confesión, pues casi no hay gente, ¿no? Casi no hay gente. Sí. La aritmética es una ciencia exacta y los números no cierran, sobre todo en las misas multitudinarias. Mucha gente para comulgar, nadie para confesarse. ¿Será que somos todos santos? Puede ser, pero bueno, hay que llevar el sacramento de la confesión en el corazón, porque es
lo instituyó nuestro Señor y por algo lo instituyó, porque sabe cómo somos. Y Él conoce nuestro corazón a fondo. Por eso no ocultemos nada en la confesión, porque Dios ya lo sabe. Solo quiere que vos te quites ese peso que es el pecado para que Él pueda perdonarte como perdonó a tantas personas en su vida de evangelio, ¿no? A María Magdalena, cómo la perdonó de esos pecados tan graves, y le expulsó a 7 demonios. Así que porque mediante la absolución, por eso es muchas veces la confesión es el mejor exorcismo, porque a través de la absolución se exorcizan los demonios, sobre todo de los pecados capitales. Lujuria, gula, soberbia, envidia. Así es, y recordemos que el pecado abre puertas al enemigo, pero el sacramento de la confesión la cierra, y la cierra con la sangre de Cristo, que se derramó en la cruz justamente para que nosotros tengamos ese perdón y podamos aspirar a una vida de santidad. Te agradezco mucho, Pablo, tu compañía en este día, y para terminar quizá un mensaje final a nuestra audiencia. Sí, acérquense al sacramento de la reconciliación como una herramienta y un medio para vuestra santificación. Todos queremos vivir la gloria de la resurrección, pero muchos no queremos pasar por la pasión, y es necesario. Y a través de la reconciliación pasamos ese momento de pasión, porque Cristo nos perdona y Dios nos ama. Muchas gracias, Pablo, y gracias a todos aquellos oyentes que nos acompañaron en este día en su programa Conversemos. Si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Buenos días.